a empezar hoy a trabajar, ¿sí? Después de que la semana pasada, recuerden que no tuvimos clases porque tuvimos mesa de examen. Les hago el comentario, ¿no? Tomé un alumno de La Plata, le fue bien, una alumna de La Plata le fue bien, solvente, les hicimos preguntas de 3 temas, bien, no tuvo ningún tipo de inconveniente. Y después nos tocó evaluar 2 alumnos de un centro regional que no, ninguno de los dos de los temas que les preguntamos no pudieron, no les alcanzaba como para poder aprobar. Modalidad de examen, por ahí para que sepan, nosotros por ahora estamos tomando por Zoom. El titular de cátedra está viendo si cambia a una modalidad mixta, hacer una parte por Zoom y hacer una parte escrito. Los exámenes por Zoom son vía oral. Normalmente somos 2 profesores de la materia, 2 profesores adjuntos que estamos tomando, y el esquema que tenemos para poder evaluar, tomamos de distintas unidades. El día que ustedes se presenten, si seguimos con esta modalidad por el Zoom, tengan a mano el programa. ¿Por qué? Porque yo, si rinden conmigo, en general, primero los ubico en qué unidad del programa es lo que los voy a indagar, y en base a eso les pido que hablen de algún punto en particular de esa unidad. Normalmente se evalúan 2 unidades o 3 unidades, depende. Si el alumno es totalmente solvente cuando desarrolla esas 2 unidades, no lo pasamos a una tercera. Pero si el alumno vemos que no le alcanza, entonces ahí sí pasamos a una tercera unidad. Esto por un lado. Un examen, calculen que le lleva más o menos entre 20 y 30 minutos. Hay exámenes, si el alumno anda muy bien, hay exámenes que se terminan en 10 minutos. Si el alumno anda muy flojo, hay exámenes que se extienden a más de 30 minutos, le damos la oportunidad, ¿sí?, de indagarlo, que se tome su tiempo, que piense, que controle los nervios, etc. Bueno, es el comentario de la mesa de examen. Bueno, vamos ahora a lo que es el programa. Nosotros en la otra clase habíamos terminado de ver toda la parte de la normativa y su impacto en el análisis, la adopción de las normas contables internacionales y demás. Habíamos empezado a bosquejar la quinta parte, que es las cuestiones particulares, ¿sí? Dentro de esas cuestiones particulares, estamos trabajando con el capítulo número 9. Yo lo empecé a trabajar y quedaba muy poco tiempo y vi algo de circuitos, nada más, ¿sí? Con lo cual vamos a retomar. Pero antes de eso, les cuento. El capítulo número 9 habla de análisis económico y sectorial. Entonces, yo les armé de distintos artículos un resumen como para que ustedes puedan ver cómo realizan ese análisis económico sectorial. Obviamente que ustedes no van a hacer el análisis ni del sector ni de la economía, sino lo que van a tener que hacer es leer la información, poder interpretar esa información y por el otro lado, ver cuál es la información adecuada para el análisis que ustedes están haciendo. Desde este enfoque es que les armé los resúmenes, tanto en lo económico como en lo sectorial. ¿Por qué nos va a interesar esto, chicos? Nos va a interesar porque cuando yo hago análisis de estados contables, ¿sí?, normalmente, ¿qué es lo que pasa? El análisis está inserto en un contexto. Quien me contrata para hacer un análisis es porque tiene que tomar decisiones. Entonces me pide que yo como especialista analice la información. Y después, de producto de ese análisis, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un informe. Y le voy a explicar en ese informe a las conclusiones que llegué, pero siempre dentro del contexto de alguna problemática en particular que me pidieron que analice. En general yo no hago análisis por análisis mismo, insisto, está inserta en un proceso de toma de decisiones. Esto por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago análisis, normalmente, ¿qué es lo que hago? Trato de recabar el mayor caudal de información. Si quien me contrata es la misma empresa para analizar alguna problemática interna, ahí no tengo problema, accedo a todo tipo de información. Si es una empresa
si es un particular, por ejemplo, un inversor, un acreedor, etcétera, que quiere analizar a alguna empresa en particular, entonces, en general, tengo que tratar de manejarme con lo que es la información pública. Si me acerco a la empresa y me brinda mayor caudal de información, maravilloso, ¿no? Pero si no, muchas veces son reticentes, solamente tengo información pública. ¿Y cuál es la información pública? Los estados contables. ¿Qué es lo que voy a hacer? En líneas generales, esto ya lo vimos en unidades anteriores en procedimientos de análisis. ¿Qué es lo que hacemos, chicos? Tratamos de juntar información entre 3 y 5 años y ver toda la evolución a través del tiempo de cómo esa empresa fue evolucionando. Por otro lado, si conseguimos estados proyectados, maravilloso. También voy a analizar las proyecciones. Ahora, cuando yo hago este análisis, las empresas están insertas en un contexto sectorial, es decir, por el tipo de actividades que realiza, por el tipo de servicios que presta o por los bienes que produce, las podemos encuadrar dentro de un sector determinado. Entonces, es importante ver si ese sector en particular, ¿sí?, tuvo algún beneficio impositivo, tuvo alguna promoción, etc. Entonces, lo que me va a interesar es ver durante ese mismo periodo de tiempo el comportamiento de ese sector, porque seguramente esa empresa se va a ver influenciada por lo que pasó en el sector. Esto por un lado. Pero a su vez, ese sector está inserto en un contexto económico. Entonces, ahí también tengo que ir a mirar el contexto. Voy a ir a lo macro y a lo sectorial. Y por el otro lado, producto de la lectura de lo que son las memorias y toda la información, ahí también voy a saber qué tipo de mercado, a qué tipo de mercados accede esa empresa. Entonces también sería interesante si, por ejemplo, esa empresa exporta a determinadas regiones, también estudiar un poco qué es lo que pasa en esos mercados. O en otros casos, si trabaja con insumos importados, también ir a mirar a ver qué pasa también en esos mercados de donde toman los insumos. ¿Por qué? Porque estas, es decir, medidas, situaciones económicas van a influenciar en lo que pasó esa empresa. Quien administra ese patrimonio va a actuar en consecuencia a lo que es el contexto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta situación, ¿sí?, me va a ayudar a explicar lo que pasó en ese ente en particular y me va a ayudar a poder emitir el informe. Entonces, yo acá armé 2 apuntes que ahora los voy a compartir con ustedes y los vamos a ir mirando. Bien, vamos a ir a mirar lo que es, esperen que me ubique, capítulo 9, acá. Empecemos con el análisis contextual. Este va a ser el primero. ¿Sí? Bueno, esperen que admito que hay alguna persona en sala de espera. Perfecto. Bien. Chicos, saco la cámara. Así se borra lo del costado. ¿Sí? Saco la cámara. Bien. Bien, ¿qué tenemos? Empecemos con el análisis contextual, ¿sí? Acá lo que voy a trabajar va a ser en líneas generales, ¿sí?, todo lo que es lo macro. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando todo esto, ¿sí? Bueno, análisis contextual. La función de todo analista se halla inmersa en un contexto, el que influye no solamente en la persona que analiza, sino también en los directores que administran a los entes que emiten los estados contables. Como les decía recién, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Aquel directorio que está administrando un patrimonio va a actuar en consecuencias. Entonces, si hay ciertas medidas del contexto, ¿sí?, lo van a influenciar para que tome decisiones y que administre de determinada manera. Tendremos entonces que tener un panorama de lo que ha ocurrido durante el periodo bajo análisis para entender cómo se ha desarrollado la actividad de la empresa y qué se espera en el futuro. O sea, lo que se desarrolló ahí es fácil porque yo voy a tener una cantidad de indicadores que me van a ir contando cómo evolucionó en lo económico, en lo financiero, ¿sí?, ese contexto. Pero además, a través de la lectura de esas variables, también, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder inferir el comportamiento futuro.
hay algunas variables que me van a adelantar lo que se espera que pase. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo ver la viabilidad de ese negocio, qué se espera que pase en el futuro con ese negocio, si ese negocio puede llegar a crecer más, etcétera. Entonces, me va a permitir pronosticar, me va a permitir proyectar hacia el futuro, ¿sí? Entonces, estudio lo contextual y a través de ese estudio puedo armar proyecciones de cómo puede seguir ese negocio. Ese negocio no solamente voy a tener en cuenta los resultados que pueda obtener, sino también los flujos de fondos y por ende después el pago de los dividendos, etcétera. Entonces, a través de esas proyecciones, ¿sí? Estimo, ¿sí? Cuál va a ser la continuidad. Sigo. Toda empresa admite dos tipos de análisis. A, el contable, consiste en el estudio de los estados contables, tomando varios periodos para poder establecer comparaciones. Si existen estados contables proyectados, también se verán analizados. Chicos, esto es lo que lo que hemos visto durante toda la cursada, ¿sí? Tomo los estados contables, ustedes en la práctica, ¿sí? Aplicaron distintos tipos de ratios, fueron comparando, fueron viendo las evoluciones y cuando tengo estados proyectados también trabajo con ellos. En otros casos también me permite a través del análisis de lo que venía pasando, ¿sí? Armar proyecciones para el futuro, ¿sí? Entonces, ese es el primero y es parte de nuestra materia, ¿sí? Es esencialmente nuestra materia. Y después, la segunda parte, ¿sí? Para analizar es lo económico. Se refiere al estudio de los bienes o servicios que producen y comercializa un grupo homogéneo de empresas. Se examina la demanda de esto, como así también el resto de las variables del contexto que pudieran influenciar en las decisiones de la empresa. Bueno, acá nosotros, insisto, no elaboramos la información, sino que vamos a buscar en distintos medios cómo obtener esa información. ¿De dónde la podemos sacar, chicos? Bueno, nuestra fuente de información en todo lo que sea las variables económicas, ahí nos podemos meter en el INDEC. El INDEC brinda informes, si ustedes entran a la página del INDEC, tienen una solapa donde están todas las estadísticas, tienen informes y en base a eso, de la lectura de esos informes, ustedes pueden ver la evolución a través del tiempo. Ahí también, chicos, van a haber cambios de metodologías y demás para poder comparar ciertos indicadores de la economía, ¿sí? Van a ver los informes y con eso también pueden estimar las proyecciones. Solamente el INDEC no. Ahí puedo ir a mirar el Ministerio de Economía de la Nación, que habitualmente tiene informes, ¿sí? El Banco Central, que también emite informes, y después si ustedes miran, los distintos bancos en general, las páginas institucionales tienen información, nuestro Consejo Profesional tiene información. ¿Y qué otra cuestión más podemos ir a mirar? Bueno, los diarios especializados. Un ámbito financiero, un cronista, sí, revistas especializadas. En general, aparecen información, la información estadística, pero también sí, hacen análisis y hacen distintas proyecciones, con distintas metodologías, ¿no? Pero eso también nos va a ayudar. Bien, sigo. Basándonos en este último análisis, se estudia la relación de la economía con el sector económico al cual pertenece la empresa, ¿sí? Estos dos tipos de análisis no son excluyentes, sino por el contrario se complementan. Existe un método llamado funcional, que funciona en cierta forma un poco de ambos análisis, pudiendo establecer tres características. El análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y el análisis bursátil. Vamos al análisis cualitativo. Consiste en el análisis económico aplicado a las posibilidades de la empresa en sentido general, apoyando fundamentalmente en el estudio de los estados financieros. Facilita la tarea de comprender en sentido general el riesgo de la inversión y de descubrir las oportunidades de la empresa. Pone de manifiesto aspectos económicos que permiten interpretar los resultados económicos. Entonces, esto voy a lo cualitativo. Voy a ir a mirar. Acá fundamentalmente me va a interesar a qué se dedica el tema de la demanda, ¿sí? Ver
¿sí? Y poder interpretar qué fue lo que fue pasando a través del tiempo. En líneas generales, obviamente, chicos, hago una lectura crítica, me va a brindar calidad de información la memoria de los estados contables, las distintas reseñas, etcétera. Vamos a lo cuantitativo. Consiste en el análisis de las cifras de los estados contables. Esto nos permite establecer conclusiones para formar un diagnóstico de la empresa. Bueno, chicos, acá tenemos todos los ratios: estructura, tendencia, análisis de la estructura patrimonial, liquidez, endeudamiento, inmovilización, análisis del estado de resultados, todo el análisis de lo que es rentabilidad, rentabilidad operativa, rentabilidad neta, costos de las fuentes de financiamiento, análisis del estado de flujo de efectivo, indicadores de cobertura, por ejemplo. Entonces, en este análisis cuantitativo, ahí, de acuerdo a la experiencia que tenga el analista, va a aplicar un conjunto de ratios que le va a permitir hacer ese análisis. El conjunto de ratios, chicos, es muy sencillo. Normalmente se transcriben todos los datos de los balances a planillas de Excel, y en esas planillas, ¿sí?, directamente se le aplica en el conjunto de ratios, lo más sencillo, ¿no? Y después, ¿qué hace? Lo más importante, poder leer los resultados y poder interpretar esos resultados. También ya hicimos el análisis cualitativo para ver la influencia que tienen, ¿no? Bueno, el análisis bursátil, que deberá hacerse cuando una empresa cotice sus acciones o títulos de deuda en la bolsa, y sirve para indicar, luego de hacer el análisis cuali y cuantitativo, la apreciación que tienen los inversores sobre las acciones. Bueno, acá también, chicos, nosotros ya vimos algunos ratios de análisis bursátil. ¿Qué podemos tener? Bueno, resultado por acción, el PER, capitalización bursátil, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo ver ese análisis bursátil. Acá fundamentalmente hay que ir a mirar el tema de los precios. Normalmente el precio de una acción, de un papel, es adelanta. ¿Por qué? Porque normalmente ese precio va a estar en función de qué cuestión. El inversor va a estar dispuesto a pagar por algo que en el futuro le va a generar beneficios, y a través de esos beneficios va a poder tener flujos de fondos, o porque el precio de la acción aumenta y el día que lo venda va a recibir más cantidad de dinero, o porque haya distribución de dividendos. Entonces, ese precio un poco está hablando de las perspectivas futuras. Ni que hablar, chicos, que como indicador importante nosotros tenemos el Merval. ¿Qué es el Merval? Bueno, por ahí me estoy adelantando, pues está explicado más adelante. ¿Qué es el Merval? El Merval es el conjunto de acciones que más se comercializan en el mercado de Buenos Aires, ¿sí?, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, perdón, en el mercado, sí, de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese conjunto de acciones son las acciones que son representativas del mercado. Hacer las acciones representativas, lo que se hace es, de ese conjunto se fija el valor. Fíjense que todos los días, en los noticieros, sobre todo los de la tardecita, noche, ya aparece cuánto nos da el Merval. El Merval, como dijimos, si el precio de la acción es el flujo de fondos futuros traído a valor de hoy, ¿qué es lo que pasa? En ese conjunto, ahí veo las mezclas de las acciones, que pueden ser de diferentes sectores. Entonces, un poco me va a adelantar lo que que están esperando los inversores de lo que es el mercado. Ahí también, fíjense que normalmente ustedes pueden observar, y los comentaristas también hacen las observaciones, cuando, por ejemplo, hay una medida de gobierno, hay una situación de crisis, hay un cambio en la tasa de interés, etcétera, cómo esta cuestión va a influir en ese Merval. Insisto, son expectativas futuras. El Merval es un indicador que me anticipa lo que espera el inversor. Entonces, esto también lo tengo que tener en cuenta cuando hago el análisis. Bueno, al referirnos al análisis económico, se dice que la función del mismo es, en cierta forma, mejorar la calidad de los datos históricos del ente. ¿Acá a qué me refiero? No es que me mejora la calidad de los datos, sino que me ayuda a entender por qué evolucionaron esos datos, qué fue lo que pasó, ¿sí? Viendo qué variables de contexto inciden en la empresa, qué expectativas se tiene del desarrollo de la actividad de la empresa. El analista
tomará como base el pasado económico y financiero de la empresa para inferir estimaciones futuras de la misma. Bien, tengamos presente que en un país cuya economía es de tipo inflacionaria, las estimaciones se harán para corto plazo, para evitar mayores distorsiones. Se estimará la inflación esperada en el futuro. Bueno, chicos, nosotros acá, esta referencia que les pongo es justamente porque nuestra economía es totalmente inflacionaria. Nosotros hemos tenido etapas donde hemos tenido hiperinflación, una inflación moderada. En el periodo Cavallo con Menem tuvimos periodos muy poquitos con deflación, había estabilidad económica, hubo deflación, y después siempre inflación. Y por el otro lado, ¿sí? En alguna gestión anterior hubo una inflación disfrazada, porque ¿qué pasaba? En el INDEC cambiaba, para no poner en evidencia de que había problemas económicos, se cambiaba la metodología de estimación, o sea, en vez de comparar siempre la misma canasta de productos, entonces entraban y salían ciertos productos para poder, en cierta manera, dibujar el número de la inflación. Piensen que en esa época había una cantidad de bonos de deuda externa que estaban, su actualización estaba atada a la inflación. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó la solución para que no se nos escape los valores, ¿sí? Se cambiaba la metodología. En la gestión anterior, ¿qué se hizo? Esto se corrigió y se buscó una metodología, no que sea cambiante a gusto y piacere de quien estaba en el INDEC, sino que se buscó una forma más lógica de la medición. Ahí empezó a aparecer los verdaderos problemas de inflación que hasta el día de hoy siguen. Entonces, normalmente lo que se hace en estas economías, ¿qué pasa? Es muy difícil proyectar en el largo plazo. Piensen que en nuestro país nosotros tenemos una economía pendular. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos periodos en los cuales estamos bien, caemos, entramos en periodos de crisis y después nos recuperamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En las últimas crisis que hemos tenido, chicos, lamentablemente no nos hemos recuperado a los niveles anteriores. Por eso hoy en día tenemos niveles tan altos de pobreza y de desocupación. Y las crisis cada vez están durando más, nos están costando más levantarnos de las crisis. ¿Sí? Por ahí algún sector en particular está un poco mejor, pero fíjense que en las últimas mediciones estamos hablando de un 50% de pobreza. Entonces, esto es lo que se ve, cada vez se ha caído más la economía. Esto lo tenemos que ir mirando a través de las variables. ¿Sí? Bien. Hay veces la inflación también nos distorsiona la información y nos hace llegar a conclusiones erróneas. Piensen que solamente hace 3 ejercicios que estamos corrigiendo en los estados contables, ¿sí? Los efectos de la inflación. Entonces antes podíamos llegar a situaciones totalmente engañosas. ¿Por qué? Porque primero no se corregía el efecto de la inflación y las publicaciones que había de inflación eran totalmente engañosas porque estaban sacadas sobre diferentes bases. En aquel momento, ¿sí? Había un indicador que se llamaba el indicador del Congreso. ¿Por qué? Porque algunos miembros del Congreso pedían a las mediciones particulares, a los grupos económicos que medían, que le pasaran, ¿sí? La información. Entonces se sacaba lo que se llamaba el índice Congreso. Entonces ese índice Congreso, ¿sí? Reflejaba la realidad. ¿Por qué lo hacía el Congreso? Bueno, ahí hubo un funcionario, el señor Moreno, que si alguna grupo económico, en particular la Fundación de Itela, la UCAL, perdón, la UCA, etcétera, sacaban indicadores, los multaba, porque decía que no los tenían que publicar, ¿sí? Entonces los multaban. Entonces, de esa manera los contrataron a través del indicador Congreso y ahí no se le podía multar, el único que podía multar era el Congreso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Con los problemas de inflación que teníamos, más las malas mediciones que teníamos, era muy difícil armar proyecciones en el largo plazo, si no teníamos información fidedigna. En estos casos, chicos, hay un indicador que nunca nos va a fallar para medir la inflación. ¿Cuál es? Es la recaudación de la FIP. La recaudación de la FIP, si de un periodo a otro de tiempo aumenta, por ejemplo, comparo la recaudación de la FIP de un año con respecto al mismo mes del año anterior.
¿Por qué pudo haber aumentado la recaudación de AFIP? Primero, porque haya una expansión económica y haya más movimiento en la economía. Chicos, muchas veces ahí tengo que mirar el resto de las variables para ver qué está sucediendo. Si estamos en un periodo donde la economía está creciendo, si hay más demanda, etcétera. Si estamos estancados, si estamos en un periodo de recesión. Entonces, en base a eso, hacemos la estimación del crecimiento de la economía. Por otro lado, ¿qué otra cuestión tengo que ir a mirar? La política de la AFIP. La AFIP ha tenido en algunos periodos de tiempo grupos especiales en los cuales salían los inspectores y trataban de captar todos aquellos contribuyentes que estaban evadiendo, que no estaban en el sistema, o de los que sí estaban en el sistema, sí tenían inspecciones periódicas para no evadir impuestos. Entonces, una parte del crecimiento de la recaudación podría llegar a darse porque la fiscalización hizo que se evada menos. Chicos, hace un montón que no hay de esto, hace un montón de tiempo que no hay de este tipo de operativos. Y el tercer factor, ¿cuál es? Si creció la recaudación, evalúo los dos anteriores, el resto está explicado por la inflación. Entonces, la recaudación impositiva es una forma de poder ver la realidad, ¿sí? Independientemente de cómo se saquen las muestras. Es una forma de poder evaluar la inflación, ¿sí? Bueno, sigo leyendo. Este contexto económico apunta fundamentalmente a ver cómo se comporta la economía. La economía, en el contexto, en el conjunto de los sectores, se producen variaciones de diferentes tipos, que podrán ser de crecimiento, decrecimiento o estabilidad, conformando los llamados ciclos de la economía. Este ciclo económico se producen fuerzas de alta o baja producción que irán de una etapa a otra de prosperidad, cada una con características particulares. Veremos entonces que existen las llamadas fuerzas de refuerzo, como por ejemplo, ante una expectativa de mejor salario, se eleva la producción, se espera que se incrementen las ventas, etc. Pero también existen las llamadas fuerzas límites, donde se estabiliza la producción. A partir de este punto, ante un incremento del precio, las ventas disminuirán, habrá menos producción, empieza la etapa de declinación, se acumulan stocks. Ya no se puede controlar el precio de venta. Hay desaprovechamiento de la capacidad instalada de los bienes de uso. Los costos fijos no pueden ser cubiertos hasta llegar a la crisis. Existe liquidez en el mercado, alto grado de desempleo, desaparecen las empresas marginales, empresas que producen a un nivel menos que eficiente, que no tienen manejo entre precio y venta, de venta y costo. Fíjense, chicos, que esto está describiendo toda esta situación, cómo se va gestando una crisis. Claro, acá no es una medida la que genera la crisis en la economía. Normalmente estos son procesos que llevan determinada cantidad de tiempo. En algunos momentos, que lo cito acá abajo, dice, se comienza a controlar los costos y se reanuda el ciclo. La economía de nuestro país es cíclica. Cada 10 años aproximadamente se produce una crisis. Bueno, en nuestro país, chicos, en algún momento fueron cada 10 años. En otros momentos se acortaron los plazos de las crisis. Ni que hablar que no solamente tenemos nuestras crisis propias, sino que muchas veces de otras economías recibimos coletazos. El grupo Tequila, la crisis de Estados Unidos, etc. Entonces, de esa manera también nosotros vamos a recibir esos coletazos. No obstante eso, en nuestro país, insisto, tenemos economías cíclicas, entre nosotros no aprendemos más, ¿sí? Entonces, aproximadamente, en algún momento se contaba cada 7 años, en otros momentos cada 10 años, ¿sí? Pasamos de estar bien a caernos y volver a recuperarnos. Pero insisto, el recuperarnos todavía no hemos llegado a niveles anteriores. En este momento estamos en una situación crítica, ¿sí? Con niveles de crisis, inclusive la crisis más aguda que la del 2001. ¿Sí? Vamos a ver cómo se sale de todo esto. Sumado a eso, fíjense, chicos, que renegociación de deuda externa no hay nada, por ende también tenemos cortado fuentes de financiamiento,
hay problemas, que esto no lo dice acá en esta descripción, al el Banco Central no tener dólares, también tenemos un problema muy importante. ¿Cuál es, chicos? Hay desabastecimiento porque no podemos importar insumos, no podemos importar materia prima que por ahí necesitamos para los procesos productivos. Entonces, en eso también. Un ejemplo que ha salido en los diarios últimamente, ¿cuál fue? El tema de tener ¿cómo se llama? Ruedas para los tractores y para los camiones. Hay desabastecimiento de todo esto. Entonces eso también nos entorpece todo lo que son los ciclos de producción. ¿Sí? Todavía los autos no llegó, pero ya se empieza a ver y se encarecen, ¿no? Obviamente. Bueno, es importante tener en cuenta en este análisis económico. Primero, la tendencia a corto plazo. ¿Cómo son las variables estacionales? Corto plazo estoy hablando un año, chicos, ¿sí? ¿Cómo son las variables estacionales? Que son simples de prever, que se repiten, se producen en todos los años, son pronosticables. Por ejemplo, el comportamiento de las demandas de los bienes de verano, el helado, el yogur, etcétera, o de Navidad, las compras de Navidad, o el tema de la ropa para el invierno, el calzado, etcétera. Entonces, esto es tendencia en corto plazo. Se analizan también los cambios sociales en el consumo de bienes o servicios, los cambios de clima, etc. Y como se conoce que existen, las empresas tomarán medidas en épocas de producción y venta para amortiguar la época en la cual no se vende. Normalmente es lo que hacen las empresas, estoquean bienes. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que mirar los bienes, por ejemplo, de Navidad, ¿no? O del Día de la Madre, o del Día del Padre, o del Día del Niño, en general, el conjunto de empresas, ¿qué es lo que hace? Produce esos bienes, arman un stock y después salen a vender para esas fechas en particular, pensando cuál va a ser la demanda en estos tiempos, ¿no? Piensen que con la pandemia, esa demanda, si se comparaba con los años sin pandemia, había disminuido bastante, ¿no? Bueno, tendencia a largo plazo son variables estructurales de la economía, como ser el crecimiento de la población o un cambio en su composición. Es importante para el analista saber las características de la situación salarial, los créditos, etcétera. ¿Sí? Esto, obviamente, ¿qué es lo que me va a condicionar, chicos? El salario me va a condicionar la demanda. Si yo voy a consumir productos en la medida de que tenga un salario que me lo permita hacer. Hoy en día, chicos, ¿qué es lo que está pasando? Tengo precios crecientes, salarios que están totalmente estancados, han perdido valor. Ni hablemos de lo que sean los salarios en dólares, como se nos han caído. Entonces, esto me va a condicionar lo que son los consumos. El tema del crédito. Obtener crédito a través de las tarjetas en el corto mediano plazo para comprar bienes de capital o en el caso, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, por ejemplo, se ve claramente, hoy en día no hay créditos para vivienda, está parado el mercado. Entonces, esto también se tiene que estudiar para ver en qué situación estamos. Bueno, ubicar en qué etapa del ciclo se encuentra la economía. Las etapas del ciclo que voy a tener, tengo un periodo de auge de la economía, después empieza a declinar. Cuando empieza a declinar, estamos entrando en recesión. Tengo la recesión, tengo recuperación y después nuevamente si estoy en auge. Y así, son como ondas de la economía que se van dando. Es importante ver en qué situación estamos. ¿Por qué me va a interesar esto? Normalmente cuando estoy en un periodo donde la economía declina, ahí tengo que ir a mirar si yo produzco primeras marcas o segundas marcas. Normalmente las personas, ¿sí? Con su situación salarial, con el crédito, etcétera, que tienen, en general no dejan de consumir. Consumen, pero reemplazan la calidad de los productos. Normalmente se abandonan las primeras marcas y se pasan a unas segundas marcas. Cuando hay en la recesión, normalmente se estabiliza la demanda en un mínimo. Las segundas marcas son las que tienen más auges, las personas resignan la calidad y en los periodos de recuperación el proceso es distinto. Empiezan a consumir más, hay más demanda de esos productos y las primeras marcas, ¿sí? Van a incrementar su demanda y se empiezan a abandonar las segundas marcas, ¿sí? Normalmente esto se vio
Claramente, cuando empezó la pandemia, chicos, las marcas de los supermercados, ¿sí? Las distintas marcas de las cadenas de supermercados fueron las que tenían más demanda y se dejaron de lado las primeras marcas. Bueno, teniendo en cuenta que existen elementos que influyen en los ciclos, como por ejemplo el gobierno, que actúa a través de políticas salariales, fiscales, crediticias, de inversión, de regulación de mercado, etcétera. Esto también lo tengo que ir a mirar, a ver qué medidas se tomaron. Muchas veces se toman medidas para paliar esa situación. Bueno, ¿qué indicadores? Los indicadores pueden ser para poder estudiar lo que nos está pasando. Bueno, fíjense, puede haber indicadores de tipo económico. Permiten detectar cuál es el comportamiento de la economía en general. ¿Sí? ¿Qué indicadores voy a ir a mirar? Fíjense que todo esto lo encuentran en el INDEC. ¿Sí? Producto Bruto Interno en pesos y en dólares y ver el crecimiento que tenemos. ¿Sí? Producto Bruto Industrial, ingreso nacional, gasto público, inversión, demanda global, balanza de pagos, términos de intercambio entre los precios de dos países y la base monetaria. ¿Sí? En general, todo esto, insisto, lo pueden sacar de lo que fuera el Ministerio de Nación, o pueden sacarlo como datos del INDEX. Indicadores de tipo financiero. Estos son más fáciles de acceder. Habitualmente lo tenemos a mano en las entidades financieras. ¿Qué tenemos? La tasa de interés, el ahorro, niveles de precios, ¿sí? En general tenemos importados, agropecuarios, de la construcción, etcétera, ¿sí? Estos habitualmente cuando salen a principio del mes, todo esto se publica, ¿sí? El tema de los índices de precios. Consumo de energía eléctrica. Bueno, este es un muy buen indicador, chicos. ¿Por qué es un muy buen indicador? Porque normalmente la industria toma energía. Entonces, cuando yo tengo periodos en los cuales la economía está en expansión, va a crecer el consumo. ¿Por qué? Porque se está produciendo más y se vende más. Cuando tengo épocas de recesión, ¿qué es lo que me encuentro, chicos? El caso inverso. Van a ver que las empresas cada vez van a producir menos, hay menos consumo de energía. Entonces, este es un indicador que es como tomarle el pulso a la economía, qué es lo que está pasando. Esto me va contando en el día a día, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando con el consumo de energía? Bueno, después, consumo y producción de cemento. Bueno, esto más que nada tiene que ver con lo que es obra pública, con lo que tiene que ver con el sector de la construcción, ¿sí? Esto es un buen indicador. El Estado muchas veces, para ayudar al movimiento, ¿qué es lo que hace? Arma planes de pavimentación y demás, y ahí se va a ver el tema del consumo del cemento. En la época de, no me acuerdo qué años era, pero por ejemplo en los 90, donde fue el boom de Puerto Madero, ¿sí? Ahí eso impactó en ese consumo de cemento, fue cuando se hicieron de mayor cantidad de edificios y demás. Bueno, producción de productos petroquímicos, producción de acero y cemento normalmente vienen de la mano. Bueno, índices de construcción, ingresos per cápita, variación de stock, tasas de inflación. Bueno, esta la sufrimos habitualmente. Bueno, otro indicador que también vemos son las políticas de dividendos, ¿sí? Con todos estos indicadores, el analista tratará de detectar las variables relevantes del contexto. Las fuentes de información de estas variables pueden ser boletín del INDEC, informe del Ministerio de Economía, del Banco Central, publicaciones especializadas y acá les cité ámbito financiero. Los diferentes departamentos de una empresa utilizan esta información, ¿sí? Entonces, cada departamento, ya ahora estoy mirando de adentro de la empresa, cada departamento va a necesitar datos diferentes para poder gestionar y para actuar en consecuencia. Bueno, acá hice un pequeño análisis por cada uno de los departamentos de la empresa. Bien, ¿qué es lo que tiene? El departamento de ventas. ¿Qué puede Sí, ¿qué le puede interesar? Bueno, grado de ocupación. Normalmente, si yo tengo, ¿sí?, empleo, si el grado de ocupación es alto, la gente recibe una retribución y van a demandar productos de la economía. Entonces, el grado de ocupación es un indicador que le va a interesar a este departamento. La demanda global, el nivel de precios y el nivel de producción. Sí.
Después, un departamento de compras, ¿qué le puede interesar? Acá también, nivel de precios mayoristas. ¿Para qué? Para saber si después cómo eso va a influenciar en su estructura de costos. Bueno, los costos, niveles de producción, niveles de precios, niveles de inventario, variación de stock y tasa de interés, sobre todo para la financiación, ¿sí?, de los materiales, materias primas, etcétera. Cuando hablamos de niveles de producción, fíjense que en los dos casos aparecen, los niveles de producción, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? ¿A cuánto aprovecho de mi capacidad instalada? Este también es un buen indicador que habitualmente aparece y aparece en el índice desagregado por cada sector de la economía. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir, bueno, la industria textil, qué nivel de producción tiene, no sé, o determinados, qué sé yo, alimentos, etcétera. Entonces, acá también me dice de la capacidad de planta que tiene esa empresa, ese conjunto de empresas o ese sector, cuánto estoy aprovechando. Y esto también, en su conjunto, me va a decir en qué etapa del ciclo de la economía estoy. Normalmente, si tengo grados muy altos de aprovechamiento de estos niveles de producción, ¿sí?, si tengo grado alto, normalmente digo que estoy en una economía, sí, con auge. Cuando tengo niveles muy bajos, ahí estoy en una economía con crisis. Les doy un ejemplo. El año pasado, si ustedes miraban la industria textil, estaba en un 40% de su grado de aprovechamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso me estaba hablando que esa industria en particular la estaba pasando muy mal. Piensen que el año pasado estuvimos todo el año encerrados, ¿sí? Así que no había consumos. Bien, vamos a otro tipo de indicadores, ¿sí?, que necesita la tesorería, ¿sí? ¿Qué me va a interesar en la tesorería? Obviamente, la tasa de interés, inversiones, cuánto hay de ahorro, niveles de precio, tasa de liquidez, políticas de dividendo, todo lo que tenga que ver con mercado de cambio, chicos, los tipos de cambio, ya sea por insumos importados o porque yo pueda exportar. Entonces, ¿qué políticas hay? Niveles en la bolsa. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto se comercializa? ¿Cuántos son los movimientos de bolsa? Variación en los valores de los activos financieros. Si se aumentan, si bajan, para ver a ver cómo estamos. Bueno, recursos humanos. ¿Qué le puede interesar a recursos humanos? Nivel de desocupación, salario real. La parte de producción, ¿qué le puede interesar? La demanda global. Nivel tecnológico, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro que produzco un bien o un servicio, sí, presto un servicio, y que me encuentro que quedé obsoleto con la tecnología que tengo. Entonces, por más que ese sector de la economía se recupere, a lo mejor mi empresa en particular no es lo suficientemente competitiva como para absorber esa demanda adicional que puede aparecer. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Mantenerse para poder producir un bien de calidad o prestar un servicio de calidad. Bueno, después los consumos de materias primas en producción, producción intermedia, niveles de exportación y de importación. Entonces, fíjense que van a ver distintas partes de lo que es la empresa, le van a interesar diferentes indicadores, ¿sí? Bueno, esta división tiene importancia y sentido porque al determinar y enfocar el problema, sabiendo que el sector se origina, nos ayudará a solucionarlo. Como analista, tendremos que planificar qué información obtener y saber de dónde buscarla, ¿eh? Entonces, insisto, nosotros hacemos análisis en un contexto, ¿sí?, con una problemática en particular. Entonces, en base a eso, vamos a ir a mirar qué indicadores nos interesa. A esos indicadores los vemos a través del tiempo, miramos indicadores que nos proyecten y de esa manera tratamos de explicar. Previamente hacemos el análisis de los estados contables y una vez que hicimos ese análisis cualitativo y bursátil, ahí tratamos de complementar nuestras conclusiones viendo qué fue lo que pasó en ese contexto en la economía. Bueno, hay indicadores que acompañan el ciclo de la economía, como el consumo de energía, que eran los que les explicaba anteriormente. Otros indicadores se miden con posterioridad, como por ejemplo el PBI, Producto Bruto Interno. Y por último tenemos indicadores que se adelantan al ciclo económico. Por ejemplo, yo les decía el Merval. Chicos, no solamente el Merval, cada mercado en el mundo tiene
¿sí? Su propio indicador. Entonces, eso también nos sirve de termómetro para otras economías. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York tiene el Dow Jones, Bovespa, el Nikkei, la de Japón, etcétera. Entonces, en base a eso, ustedes no solamente estudian nuestro país, sino también los otros. Bueno, el Merval refleja el conjunto de la cotización en bolsa de un grupo de acciones que son representativas. Cuando hablo de representativas, ¿qué son, chicos? Pueden ser las que más se comercializan, ¿sí? El precio, obviamente, acá están, hay mezclado distintos sectores de la economía, o sea, empresas que se dedican a distintas actividades en la economía o a distintos servicios. El precio de cotización teórico es igual, que se los expliqué al principio, al flujo de fondos que genera la acción traída a valores de hoy a través de una tasa de descuento. La tasa de descuento, chicos, tiene que ver con el costo del dinero, con el costo, ¿sí?, de inversiones alternativas. Obviamente que un cambio en la tasa de interés me va a cambiar, ¿sí?, el precio de la acción. Si el interés sube, la acción va a tender a bajar y me va también a modificar el merval. Si la expectativa económica para el futuro es mala, las empresas tendrán una disminución de sus ganancias y distribuirán menos dividendos. Por consiguiente, el precio bajará. Así que el Merval refleja lo que se espera en el futuro. Esto, chicos, hagan el ejercicio ante distintas situaciones de la economía, van a encontrar, ¿sí?, cómo, ¿sí?, se va moviendo el valor del Merval. Bueno, esto, análisis conceptual en general. Vamos ahora a trabajar con el análisis de los sectores. Dejé de compartir esto y me voy al análisis sectorial. Esperen que voy a compartir ahora el análisis sectorial. Análisis sectorial. Bueno, chicos, hacemos 10 minutos, los 10 minutos ahora, así ya empiezo y le doy de lleno al análisis sectorial. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien por ahí? Dale, profe. Bueno, cortamos 10 minutos, ¿sí? Los 10 minutos que hacemos siempre de corte y ya empezamos con análisis sectorial, porque fíjense que este archivo tiene unas cuantas carillas, entonces ya le pegamos todo derecho. ¿Estamos? Entonces, en 10 minutos yo tengo, según mi computadora, 13:58:08, empezamos. ¿Estamos? ¿Sí? Prepárense un mate.
Bueno, ya estoy de vuelta, ¿sí? 14:08, ¿seguimos, chicos? Empecemos con el análisis sectorial, ¿sí? Bueno, las perspectivas financieras de una empresa están sujetas a la influencia de las expectativas que ofrece el sector económico al que pertenece. Si la demanda total de la industria aumenta, las empresas que la forman se beneficiarán. En cambio, si baja, se perjudicarán. ¿Sí? O sea, no están aisladas de lo que está pasando en ese sector en particular. Definimos cada sector como el conjunto de empresas que se dedican a la producción de algún bien o servicio. La finalidad del análisis de un sector reside, perdón, la finalidad del análisis de un sector reside en describir las principales influencias que gravitaron en el pasado en su rentabilidad y los probables cambios en el futuro. Existen determinados elementos que inciden en el desarrollo del sector a saber. Perdón, cuando hablo de rentabilidad, esto, el material que consulté por ahí tiene un enfoque no de los más modernos. ¿Por qué? Porque normalmente antes lo que se buscaba cuando se administraban las empresas era obtener la mayor rentabilidad posible, la mayor ganancia posible. Hoy en día, con las situaciones financieras que se nos presentan, ya si bien buscamos ganar dinero, buscamos más que nada generar flujos de fondos que me permitan continuar con la actividad de la empresa. Entonces, cuando hablo de esto, ¿sí? Ver cómo gravitaron todos esos factores para poder generar rentabilidad y habría que agregarle, ¿sí? Los flujos de fondos también, ¿sí? Y ver los probables cambios en el futuro. Bueno, existen determinados elementos. Vamos a estos elementos. Bueno, política gubernamental y de desarrollo económico. En este sentido, la actividad del sector se ve afectada, ya sea por la regulación de costos operativos, volumen de operaciones, precios, subsidios, etcétera. Acá también, chicos, precios, subsidios a impuestos. Piensen que en nuestro país la carga tributaria es altísima, como así también por restricciones en el mercado, como fijación de precios, razonamientos de divisas, impuestos. Bueno, razonamiento de divisas es lo que nos está pasando ahora. La política cambiaria hace que haya razonamiento de divisas y hoy en día, si yo soy una empresa que quiero importar bienes, ¿sí? Me encuentro con la problemática de que no me permiten pagar por anticipado, ¿sí? Y el central va a ser el que me apruebe o no la importación. Con respecto a la exportación, chicos, acá también, ¿qué es lo que tengo? La política de las divisas. En general, hay sectores que tienen el tema de restricciones. Por ejemplo, todas las retenciones de tipo sobre ciertos cereales. Estoy exportando a un valor de dólar, por ejemplo, de 100 pesos y con las retenciones que me hacen termina el productor cobrando o el exportador termina cobrando la mitad. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta. Entonces, políticas gubernamentales y de desarrollo económico, todo lo que esté dando cuenta. Después, apreciación de la economía nacional. El analista deberá poseer conocimiento en materia de la economía para poder dar una correcta interpretación a los efectos económicos que gravitan sobre la marcha del sector y de la empresa. Bueno, esto es importante, chicos. Esto es importante cuando hacemos el análisis ya de la empresa en sí misma, ¿sí? Que por ahí esto no se tiene mucho en cuenta, pero es muy importante. Por ejemplo, el ciclo de vida de la industria consta de 4 etapas. Hablo de la industria y hablo de servicios en generales, es como la vida de la empresa, ¿no? Tenemos una etapa, la primera etapa es la experimental, la segunda etapa el desarrollo, tercera etapa madurez, cuarta etapa la declinación. Las 2 primeras etapas, la demanda aumenta rápidamente. Bueno, perdón, ¿a qué me refiero con esto de las etapas? Después igual se explica más adelante. En general, como ente, como una empresa, ¿no? Voy a tener una etapa experimental. ¿A qué me refiero con esta etapa? Veo
que los consumidores tienen necesidad de un bien o de un servicio determinado. Si ese bien o ese servicio todavía no existe, entonces busco la manera a través de pruebas de poder satisfacer esa necesidad. Piensen, chicos, en la vacuna del COVID. Todos necesitábamos la vacuna del COVID y ahí aparecieron la etapa experimental, de ver a ver quién la producía de la mejor calidad, etc. Una vez que pasé esta primera etapa, paso a la segunda etapa. Ya encontré el producto o el servicio que necesitaba el consumidor. Entonces, en ese caso, ahí voy a empezar a desarrollar, voy a empezar a producir para poder satisfacer esa necesidad del consumidor. Después, acá va a haber mucha demanda insatisfecha. Después, ¿qué va a pasar? La tercera etapa, se madura el negocio. ¿Sí? Ya veo que es un negocio, está maduro, normalmente se estabiliza. ¿Y qué es lo que pasa? Entra una cuarta etapa, la declinación. Cambian el gusto, las necesidades del consumidor, etc. Normalmente las empresas, ¿qué es lo que hacen, chicos? En esta cuarta etapa, para poder mantenerse en el mercado, van a buscar la producción de otro tipo de bienes, o si son distintos, sí puede ser una alternativa. O la otra, el mismo bien con distintas variantes. Acá un ejemplo que se adecua a esto es la industria automotriz. Veo la etapa experimental. Sí, obviamente los autos ya están creados, ¿no? Pero ¿qué otra cuestión nueva le puedo ofrecer? El auto eléctrico con otro tipo de combustibles y demás, voy experimentando, desarrollo, maduro. ¿Y qué pasa? Antes que decline esto, ya inmediatamente después, ¿qué es lo que hago? A través de cambiar de modelos, de agregarle más tecnología y demás, me sigo manteniendo y sigo siendo competitivo, y a lo mejor, sí, en muchas de las marcas automotrices no se da esta declinación. ¿Por qué? Porque está administrado de manera tal, ¿sí?, de que siempre se encuentre en la tercera etapa de madurez. Bien, continúo. En las dos primeras etapas, la demanda aumenta rápidamente. ¿Sí? En la experimental, porque tienen la necesidad, y cuando lo desarrollo, empiezo a producir el producto y lo empiezo a entregar. ¿Sí? Las oportunidades de ganancia son muchas, provocando la entrada de gran cantidad de capital a este tipo de empresas industriales. Ven el negocio, quieren entrar todos. Muchas empresas pueden desaparecer después de la primera etapa. Aquellas que estaban experimentando, ¿sí?, no tienen suficiente capital, no desarrollaron bien el producto o el servicio, tienden a desaparecer. No existen en ese momento alguna regla que le permita al inversor saber cuál de las empresas tiene mayor posibilidad de éxito. En la tercera etapa, madurez, se produce la consolidación y expansión interna de la empresa, causa por la cual son pocas las empresas que manejan gran cantidad de negocios. Lo difícil es poder determinar cuándo se alcanza esa etapa, por lo que el inversor deberá aplicar su criterio y experiencia al respecto. La cuarta etapa, la declinación, se manifiesta por diferentes factores. La demanda disminuirá a un ritmo más rápido que la disminución de la economía. El inversor se ve entonces disminuido sus dividendos. Esta evolución lleva años y puede ocurrir en determinadas empresas. Si éstas inician el desarrollo de nuevos productos, puede suceder que esta disminución de la demanda se presenta con más lentitud, lo que agrava la situación del inversor. Durante la primera etapa y también la segunda pueden surgir ciertos hechos económicos que en el futuro pueden provocar desequilibrio en las situaciones de cada empresa, como ser sueldos y salarios elevados, ¿sí?, cambio en los ámbitos sociales, cambios en las preferencias del consumidor, ubicación de la industria, mejoramiento de la tecnología que aplican otras empresas, regulaciones gubernamentales, demandas estacionales. Piensen, chicos, que cuando nosotros estamos recién empezando con algún tipo de actividad, no hay regulación. Entonces, el hecho que estemos en esa primera etapa experimental y que pasemos a la segunda, ¿sí?, después puede aparecer regulaciones de todo tipo, de tipo impositivo, pueden aparecer sindicatos nuevos que regulen los costos laborales, pueden aparecer normas
que miren el impacto que puedan tener en lo que es la ecología y demás. Entonces, todo eso va a aparecer y a lo mejor en la primera etapa no se tuvo en cuenta, ¿sí? Y por el otro lado, también la población va cambiando sus hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, esto también puede suceder que lo que era una necesidad en un primer momento deja de ser una necesidad, ¿sí? Esto por un lado. Sigamos. El mayor o menor grado de eficiencia y habilidad económica empresarial en la administración de las empresas será el principal factor, cuya influencia impedirá que esos parámetros tengan marcada gravitación en cuanto a los resultados económicos. Podremos hacer una comparación de ciertos factores que los llevarán a saber si la empresa está en crecimiento o no. ¿Sí? Si yo miro las empresas en particulares, ¿no? Tales serían empresas en crecimiento, demanda adicional, ¿sí? Para ver si está en crecimiento o no, dijimos, ¿no? Una demanda adicional será satisfecha mediante el aumento de la capacidad de planta. Entonces yo me doy una determinada capacidad y la aprovecho, hasta el punto que sea necesario. El precio. Cuando la empresa está en crecimiento, ¿qué pasa con el precio? Las ventas aumentan y los costos unitarios bajarán. Acá piensen en una estructura que se da de capacidad de planta. Estoy saturando mi capacidad de planta, los costos fijos van a tender a diluirse. Por ende, los costos unitarios bajarán. Entonces, el precio tiende a bajar. Entonces, esto es lo que pasa cuando la empresa está en crecimiento. ¿Qué pasa cuando una empresa está en declinación? Demanda adicional será satisfecha normalmente mediante el aprovechamiento más eficaz de la capacidad de planta. Existe capacidad ociosa, ¿sí? El precio, las ventas bajan, los costos unitarios aumentan, ¿sí? Al tener menos producción, la incidencia de los costos es más fuerte. Siempre estamos hablando de los costos fijos. Y entonces el precio de venta tiende también a aumentar. En este tema hay que tener cuidado, ya que un alza de precio de venta no siempre indica la empresa en declinación. ¿Por qué, chicos? En nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Puesto que si estamos en una economía inflacionaria, tal aumento se debe a estas condiciones. Es decir, no es un problema de la empresa en sí, sino es un problema de inflación. Sí, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y normalmente, ¿qué podemos hacer? Trabajar con precios reales, por un lado, o por el otro lado, ¿sí? Trabajar en precios en otras monedas. El precio, chicos, en otras monedas es medio complicado, porque ¿en qué moneda? ¿En cuál? Tenemos un montón de tipos de cambios diferentes y a través del tiempo no son comparables, porque no siempre estuvieron las mismas condiciones de mercado. Entonces, en otras monedas es medio complicado. Por ahí sí trabajarlo con precios reales, ¿sí? O sea, el precio considerando el factor de inflación, ¿no? Bueno, existen determinados parámetros que nos sirven para analizar en cada etapa cómo se comporta el sector. Ellos son, acá vamos a parámetros, relación demanda y oferta. Entonces, miramos las 4 etapas de la empresa, que miramos la experimental, el desarrollo, la madurez y la declinación. Entonces, acá vemos qué relación hay entre la demanda y la oferta. Primera etapa, la experimental. ¿Qué va a pasar, chicos? Dijimos, en la experimental nosotros miramos que hay una necesidad del consumidor. Entonces, ¿qué efecto trae esto? La demanda existe. No existe oferta porque estoy tratando de inventar ese producto o de ver cómo presto ese servicio. El sector entra en investigación para satisfacer la demanda. No hay ventas en esta etapa experimental. Segunda etapa, ya hay desarrollo, ¿sí? La etapa de desarrollo. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí el producto aparece, ¿sí? Aparece la patente de ese producto, aparece cómo presto el servicio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Empieza a haber oferta. Hay demanda insatisfechas, ¿sí? Lentamente vamos a ir satisfaciéndola, ¿no? No se llega a cubrir la demanda porque recién sale el producto y si bien se coloca fácilmente, no cubre las necesidades. La demanda es mayor que la oferta, ¿sí? En la tercera etapa de madurez, ¿qué va a tender, chicos? Va a tender a estabilizarse esta situación. El volumen de la oferta alcanza el máximo nivel.
y se estabiliza la demanda. Lo que se fabrica es simplemente para reposición. La demanda igual a la oferta. Última etapa, declinación. Este sería el caso de aquellas empresas que producen más allá de lo que el mercado necesita o demanda. La oferta es mayor que la demanda, ¿sí? La demanda puede estar cayendo, entonces no la necesita. Bueno, ¿qué otro parámetro más tenemos? Tenemos número de empresas que componen el sector. ¿Qué es lo que va a pasar en las 4 etapas? En la etapa experimental, ¿qué tengo? Tengo pocas empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, son empresas que tienen que invertir para poder inventar el producto o el servicio, armar el servicio. Entonces son pocas las que tienen esa capacidad o tienen el conocimiento para poder hacerlo. Entonces tengo pocas empresas. Cuando hablo de capacidad, acá hablo de capacidad técnica y de capacidad financiera. ¿Sí? En esta etapa no hay muchas empresas que investiguen. En el momento que aparece algo nuevo, el número de empresas comienza a crecer a medida que se constata que el producto es bueno. Entonces ahí empieza la imitación. ¿Sí? La segunda etapa de desarrollo aumenta la cantidad de empresas, ya que en esta etapa se llega al máximo desarrollo del producto. En la madurez, ¿qué es lo que pasa? Se estabiliza la cantidad de empresas. A medida que se consolida el sector, quedarán todas aquellas empresas que mejor satisfagan la demanda existente. Las menos competitivas van a tender a desaparecer. Y en la última etapa, ¿qué pasa? La demanda insatisfecha está satisfecha. Habrá competencia, se mantendrán solamente aquellas que tengan una mayor atención, un mejor nivel de crédito, mejor plan de financiación, etc. El resto tiende a desaparecer. Entonces, para ver en qué etapa estoy, el número de empresas también es un parámetro. Margen de utilidad sobre ventas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este margen de utilidad, chicos? Primera etapa, ¿tengo margen de utilidad? No, porque no vendo. Entonces, no tengo ventas, lo único que tengo son pérdidas, ¿sí? Tengo todo costos, el costo de la investigación, estoy en una etapa de desarrollo, entonces no tengo ahí. En la segunda etapa, ¿qué es lo que tengo? Bueno, en la segunda etapa ya tengo el producto, lo empiezo a vender. En principio no es bueno, ¿sí? Pero en la medida que se desarrolla, ese margen se, va a ser más elevado en todo el ciclo de producción. Todos estos costos anteriores comienzan a mandar a resultados. Pero en el tiempo, cuando los costos sean amortizados, comienzan a aparecer en forma más limitada más limpia la utilidad. Se puede establecer así el mejor precio de ventas, sobre todo en el final de la etapa. Cuando estoy en la madurez, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, madurez se estabiliza. Por la competencia existente pueden variar los costos, pero el precio no se puede aumentar. La etapa de declinación, el margen comienza a bajar, porque bajan las ventas. Mantengo similar estructura de costos, ¿no? Para poder vender, se hacen rebajas en los precios, más bajos los precios, los costos se mantienen, entonces baja el margen, hasta que desaparezca el producto o la empresa, ¿sí? Entonces, esto con respecto a cómo evoluciona el margen en las etapas. Rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa con la rentabilidad, chicos? Genéricamente es la relación, definición de rentabilidad, ¿no? Es la relación entre el resultado o la utilidad sobre la inversión. La inversión, ¿a qué me refiero? A tener capital. ¿Qué capital estoy invirtiendo? El concepto básico para el sector o para cada empresa es maximizar el beneficio en el largo plazo. Al maximizar el beneficio, chicos, acá también maximizamos la generación de flujo de fondos, ¿sí? No es solamente los beneficios, sino poder obtener flujos de fondos para pagar dividendos, etc. En la primera etapa, ¿qué es lo que pasa con la rentabilidad? No tenemos, chicos, no vendemos, no tenemos rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Ahí sí que nos encontramos, tenemos que hacer inversión de capital. Es capital con riesgo porque no sabemos si ese producto después va a funcionar. La segunda etapa, cuando el margen es más elevado, hay mayor rentabilidad porque tenemos manejo sobre el precio de venta. Tercera etapa, la rentabilidad es buena, pero no es la más elevada. Y en la cuarta, la rentabilidad comienza a declinar. Inversión en activos fijos para cada una de las etapas. ¿Qué es lo que pasa?
Este parámetro se utiliza fundamentalmente para el sector industrial. La inversión es en planta de equipos, o sea, en bienes de uso. Primera etapa, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en la primera etapa existe inversión en bienes necesarios para llevar a cabo la investigación. Yo todavía no estoy produciendo, entonces tengo elementos básicos para la investigación. Sí, hay muchas veces, inclusive hasta parte de esta investigación, es ver cuál es la línea de producción más adecuada, con qué maquinarias, con qué cosas puedo armar esa línea de producción. Segunda etapa, ¿sí? La del desarrollo. Ante la demanda insatisfecha, aumenta la inversión en bienes de activo fijo para poder producir. Ya ahí se sabe cómo es la línea de producción, ya sé qué bien voy a colocar, hago inversiones en activo fijo. Aumenta la capacidad de planta. Acá cuando hablo capacidad de planta, hablo de capacidad instalada. Demanda insatisfecha, invierto, ¿sí? Ampliando la capacidad. Chicos, la inversión también puede ser por adelantos tecnológicos. Este no sería el caso. Acá lo que estoy haciendo, me estoy abriendo para poder producir y vender. Tercera etapa, aquí la demanda iguala la oferta. Entonces, planta y equipos que existen son suficientes. La inversión, ¿cómo va a ser? Va a ser solamente para mantenimiento, para reponer todo lo que se deteriore, ¿sí? Entonces, de ahí me mantengo. Cuarta etapa, declinación. Disminuye la inversión. Puede ser que se vendan los bienes porque se cambia de actividad o porque no se ocupen. Esta disminución se debe a que la demanda baja y entonces tengo capacidad ociosa. Piensen, cuando estamos hablando de capacidad ociosa, chicos, me empiezan a comer los costos fijos. Yo tengo una capacidad de planta determinada con un conjunto de costos fijos. Si yo no produzco, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sigo manteniendo los costos fijos. Los costos variables no se dan porque no produzco, pero los costos fijos sí. Si yo no puedo hacer cobertura de costos fijos, empiezo a trabajar a pérdida, ¿sí? La pérdida económica después va a devenir en un problema de índole financiero, concurso y quiebra. Entonces, acá hay que estar suficientemente atentos para que ese exceso de capacidad ociosa no, es decir, si no se revierte la situación, puede haber en una situación de crisis capacidad ociosa que después se revierte. Pero en este caso de la declinación, ahí lo que tengo que tender a qué es, chicos, a liquidar esta parte de la capacidad ociosa para rebajar las estructuras de costo. O sea, estoy desinvirtiendo. Bueno, esto implica una baja en la rentabilidad. Esta capacidad ociosa no rinde más. Entonces se desinvierte en una actividad no rentable y se reinvierte en una actividad que produzca para que no quedar estancado. Ahí normalmente busco un nuevo nicho de negocios. Si ahí veo el nuevo nicho de negocios, entonces lo que libero por un lado, lo reinvierto en otro. El grado de inversión existente en una empresa es fácil de detectar a través del análisis de los estados contables. ¿Dónde voy a ver el grado de inversión? Bueno, acá fundamentalmente toda esta cuestión va a tener que estar redactada en la memoria. Recuerden, en la memoria, uno de los puntos obligatorios, ¿cuál es? Es mirar las perspectivas futuras, explicar lo que pasó en el ejercicio y las perspectivas futuras. Bueno, esto viene de la mano de estas etapas. Y podemos ver lo que son las inversiones en bienes de uso, tenemos el anexo de bienes de uso. Ahí podemos ver la evolución de estos bienes. Bueno, grado de ocupación de los activos fijos. ¿A qué me refiero acá? Acá aprovechar la capacidad de planta. Es la relación que mide lo producido sobre la capacidad. Normalmente estos van a estar medidos como en unidades físicas. No se mide en pesos, sino en unidades físicas. Recuerden que dentro de lo que son las reseñas informativas es obligación hablar de niveles de producción. Entonces, con esto lo vamos a ver. Normalmente el INDEC me da estos grados, ¿sí?, de ocupación. Entonces, el grado de ocupación también se lo suele llamar grado de aprovechamiento. Tenemos las unidades producidas dividido en la capacidad instalada, siempre en unidades físicas. También se puede encontrar como grado de aprovechamiento de la capacidad instalada. Capacidad ociosa también, ¿sí? 1 menos el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada me da la capacidad ociosa. Entonces también lo puedo mirar como capacidad ociosa. Bueno, en la primera y la segunda etapa no hay ocupación plena.
porque hay instalaciones que aún no se utilizan. En la tercera etapa comienza a desarrollarse en su totalidad. El grado de ocupación de los bienes de uso es alto. Chicos, acá ninguna empresa trabaja al 100%, siempre deja un resto, pero un buen nivel de grado de ocupación, estamos hablando de un 70% en lo industrial, ¿sí? Después, en la cuarta etapa, existe una capacidad ociosa. Va a existir bienes de uso que no se utilizan y que disminuyen la demanda. Y esto hace que el volumen producido tienda a disminuir. Bueno, acá, ¿qué es lo que hago, chicos? Dijimos, lo vimos en el punto anterior, al no ocupar ese grado, es decir, ese 100%, empiezan, ¿sí?, a molestarnos los costos fijos. Entonces ahí hay que tomar decisiones si mantengo esa capacidad de planta o si me achico. Esto también, chicos, pasa en la época de crisis, cuando por un factor externo se me cae la demanda. Si esta misma situación. Entonces, si a mí se me cae la demanda, ahí tengo que ir a mirar cuánto tiempo va a durar la crisis. En crisis que yo estimo que dure poco tiempo, quizás pueda soportar ese conjunto de costos fijos. Pero cuando veo que la crisis se agudiza, se mantiene a través del tiempo, ¿sí?, no, a lo mejor no puedo soportarlo. Entonces, en ese caso, es muy importante tomar la decisión de deshacerse de parte de esos bienes de uso, ¿sí?, o redefinir las líneas de producción para bajar lo que sean los costos fijos, ¿sí? Entonces ahí sí, me doy una diferente capacidad de planta. Bueno, volumen de ventas es otra forma, ¿sí?, es otro de los parámetros. En la primera etapa dijimos que no hay venta, pues estoy desarrollando el producto. En la segunda etapa empiezo a vender, ¿sí?, para satisfacer una demanda que además es una demanda creciente. No solamente tengo demanda insatisfecha, sino si el producto funciona, puede generar, ¿sí?, las necesidades a otros que no los teníamos pensado. Bueno, la etapa de madurez se estabiliza las ventas, la oferta se iguala con la demanda. Y en la cuarta dijimos que las ventas disminuyen. Entonces, analizamos los distintos factores para ver cómo está la empresa, ¿sí?, en cuáles de las etapas se está moviendo esta empresa. Bueno, metodología o procedimiento general para analizar el sector, ¿sí? Si yo voy a analizar un sector en particular, ya no estoy hablando de la empresa, estoy hablando de un sector. Bueno, ¿qué es lo que pasa? No hay un marco definido para desarrollar el análisis, ¿sí?, por lo que solo se hará mención de algunos elementos que son necesarios para tener en cuenta y para llegar a formarse conclusiones sobre el sector, ¿sí? Entonces, no es como Fowler, que cuando hacemos análisis de estados contables da una cantidad de pasos, de procedimientos a aplicar para poder hacer el análisis. No hay un marco, pero sí tenemos algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos, primero, antecedentes y evolución del sector, ¿sí? Ya ubicamos la empresa, ya sabemos a qué se dedica esa empresa y la ponemos en ese sector de la economía. Entonces, miramos qué pasó con ese sector. Insisto, las empresas no son islas, las empresas se ven influenciadas, ¿sí?, por lo que haya pasado en ese sector en particular y a su vez por las variables macroeconómicas del contexto donde tiene el domicilio y del contexto donde a su vez comercializa, ¿eh? Entonces, miramos, nosotros hicimos al revés, fuimos a lo contextual, vinimos ahora a la empresa y ahora vamos al sector. Bueno, antecedentes de evolución del sector. Se analiza la evolución y los ciclos de la vida sectorial. Los ciclos acá también, yo puedo tener, y esto mucho no se da, pero puede suceder, que un sector, ¿sí?, esté en una situación de crisis en particular. En general, nuestras crisis, chicos, han sido de todos los sectores de la economía. Estar en auge, caer, recesión, recuperación. Pero podría darse que un sector en particular sea el que tenga problemas, ¿sí? No es lo más común, pero esto puede darse. Entonces ahí sí, tengo que ir a mirar el ciclo del sector. El objetivo del estudio de un sector consiste en organizar y analizar los antecedentes necesarios para llegar a ver la evolución económica del sector. Se deben especificar claramente los principales aspectos del sector a analizar, distinguiendo las etapas en que está dividida la actividad a analizar. Una vez lograda la distinción de los aspectos, se debe obtener información acerca de los antecedentes y seguir su evolución.
Tales datos pueden ser fechas de erradicación, épocas de mayor crecimiento o retrocesos o crisis, evolución del número de empresas y de su capacidad instalada cuando se establecieron las empresas que forman el sector, desde se encuentran, dónde se encuentran localizadas, principales medidas de política económica, impositiva, previsional, de promoción, etcétera, que hayan estimulado su crecimiento o, por el contrario, que lo hayan entorpecido. ¿Sí? Porcentajes relativos a la evolución del abastecimiento del producto por los productores locales o por productores extranjeros a través de la importación. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el sector en particular. Vemos entonces la evolución y las características de ese sector. Bueno, análisis de la localización de empresas que componen el sector. Esto es importante, chicos, para ver, porque es decir, yo no pongo una empresa en cualquier lugar. Tengo algunos factores que me van a interesar. Bueno, ¿qué surge de esto? Del análisis de la composición del sector, habrá que tratar de ver la estructura de las empresas que lo componen. Se investigará el número de empresas y sus dimensiones. ¿A qué me refiero? Pequeña, mediana, gran empresa. Si las mismas son capital intensiva o mano de obra intensiva. O sea, que para producir necesitan más bienes de capital o más mano de obra. ¿Sí? Entonces ahí vemos qué es lo que más se utiliza. La cantidad de establecimientos dedicados a cada producto o subproducto. Debe ser posible aclarar los tipos de maquinarias o sistemas utilizados. En cuanto a la localización territorial, las empresas no se localizan porque sí en cualquier lugar, ya que se realizan estudios para establecer las ventajas de ubicarse en determinadas zonas. Chicos, acá también con el tema de las zonas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, si lo miro solamente por lo que son las zonas y algunos de los factores que aparecen, acá también hay que mirar, y hoy en día, el tema de la contaminación ambiental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas, por ejemplo, en una zona portuaria, tener muchas industrias porque se exportan los productos, me puede traer aparejado un problema, ¿sí?, de tipo ambiental. Se me ocurre un ejemplo. China, Shanghái. Shanghái tiene un problema impresionante de contaminación ambiental. Entonces, pero impresionante que, por ejemplo, hay una contaminación tan grande que uno ve niebla y en la niebla que ve uno piensa, bueno, es la humedad. No, 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 eso es contaminación. Las casas en general tienen todas filtros de aire por la gran contaminación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, no importó que estuvieran cerca de un puerto y demás, sino tuvieron que sacar todas las industrias por la gran contaminación que había. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, sigo acá. Pueden ubicarse donde está la materia prima. Entonces, acá es una cuestión de estructura de costos. Busco ubicarlo lo más cerca posible de la materia prima. Cerca de un puerto o medio de transporte. Bueno, en un puerto, ahí veo, si por ejemplo quiero exportar, un puerto sería lo adecuado, o un medio de transporte, ¿sí? Las distintas terminales en las cuales puedo tener camiones, etcétera, para después poder hacer la distribución y ver los costos de la logística. Entonces, esto lo tengo en cuenta. Cerca de la mano de obra o el consumidor del producto. Bueno, cerca de la mano de obra, ¿qué es lo que pasa? Busco mano de obra de la región donde está o de una zona determinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no puedo tomar esa mano de obra, ahí puede haber costos adicionales en los cuales tendrá que poner un micro para transportarlos, etcétera. O el consumidor, busco acercar estas mercaderías, ¿sí?, a través de la logística y poder satisfacer el consumidor. Chicos, esto de la mano de obra, por ejemplo, no sé si se recuerdan, hace ya era como, no sé, mes y medio, 2 meses, apareció el problema de Toyota. Toyota necesitaba cubrir 200 puestos de trabajo y se encontró que la gente que se presentaba, que era de la zona donde estaba, no tenía o no tenía terminado el secundario o en el otro caso, ¿sí?,
tenían un secundario tan flojito que lo que leían no lo entendían. Entonces llegaron a la conclusión que no podían entender los manuales de procedimiento, las instrucciones para manejar las maquinarias y no tomaron. Les quedaron, sí, esos puestos vacantes. Bueno, ¿qué estrategia utilizó Toyota? Fue a buscar en otras localidades, ¿sí? Entonces, buscó en otra localidad, no tengo ahora presente en cuál, pero ¿qué es lo que hace? Les pone directamente el medio de transporte. Entonces, tomó el personal de otra localidad y ahora tiene como situación adicional el transporte para llevar y traer a esa gente desde esa localidad hasta, ¿sí?, la fábrica. Bueno, si estamos frente a una empresa que se dedica a la exportación y está ubicada lejos de la zona portuaria, sus costos pueden aumentar por el costo de traslado a puerto. Bueno, chicos, este año nosotros tenemos otro ejemplo de problemáticas. ¿Qué problema tuvimos este año? El puerto de Rosario. Por el puerto de Rosario sale, ¿sí?, mucha de nuestra producción agropecuaria. Está estratégicamente ubicado, satisface a todo en lo que es el norte de provincia de Buenos Aires, todo lo que es Santa Fe. ¿Qué problema tuvimos este año? Que nos entorpeció todo lo que fueran las estructuras de costos. Bueno, el río Paraná bajó, los barcos llenaban a la mitad de su capacidad, porque con el calado no les daba. Hubieron barcos que llegaron hasta Brasil y no entraron al puerto de Rosario, con lo cual para sacar nuestra producción agropecuaria, lo que no salió por Rosario lo tuvieron que cargar en camiones y sacarlo vía Bahía Blanca. Con lo cual, esto fíjense cómo entorpece todo el problema de costos de traslados, ¿sí? Entonces, esto también es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, sobre todo si el producto es voluminoso, ¿no? Si el producto se deteriora rápidamente, deberá ubicarse la empresa cerca de los centros de consumo. El ejemplo de los alimentos. Fíjense que todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, sobre todo las verduras, sí, quien produce está alrededor de las grandes ciudades. Así también aquellas empresas que no estén cerca de la materia prima, pero utilizan son de mano de obra intensiva, siendo el valor de la mano de obra total un importante componente del costo. Seguramente estarán localizadas cerca de los centros que provean la mano de obra. O sea, voy a dar prioridad a aquella estructura de costos. ¿Cuál es ese costo más importante? Normalmente con los análisis de estructura, si yo analizo los costos, entonces busco ubicar la empresa donde tengo acceso más rápido a ese insumo que necesito para producir. Bueno, análisis de las características tecnológicas y la densidad de capital del sector. Esto es otra cuestión a estudiar de cada sector. En este punto habrá que investigar si se aplican sistemas modernos de producción, tomando como pauta del desarrollo tecnológico de otros países en la misma actividad desarrollada por el sector. En caso de que no se aplique, se deberá tomar nota de las causas y se indaga si los métodos utilizados son igualmente eficientes, teniendo en cuenta su estructura de costo. Debe aludir, asimismo, a las causas que impiden la introducción de nuevas tecnologías o los motivos por los cuales no se aconsejan, ¿sí? Bueno, esta es una cuestión de tecnologías. Muchas veces, chicos, nosotros podríamos tener, a ver, en tecnología, sí, permanentemente esto está en un proceso de cambio. Nosotros no somos un país de punta en tecnología, salvo, sí, somos de punta en todo lo que tenga que ver con lo agropecuario, sí, investigación y demás. Pero en general no. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no accedemos a nuevas tecnologías, ¿sí? No sé, en temas de salud, por ejemplo, Estados Unidos recién permite la exportación de nuevas tecnologías, ¿sí?, cuando ellos ya tienen una tecnología superior. Entonces, países como los nuestros se encuentran, ¿sí?, con equipamientos de segunda tecnología y ahí hay restricciones porque no nos venden esos equipamientos. O sea, esto lo tenemos que tener en cuenta en cada sector en particular. Bueno, componentes prioritarios del costo de producción del sector. Un examen detenido de la estructura de costos que permite apreciar los principales componentes de los mismos será factor de suma importancia en cualquier análisis sectorial. Algunos sectores están dominados por el precio de las materias primas, siendo el componente más importante de la estructura de los productos terminados.
En algunos, el componente principal es el costo del capital, mientras que en otros es el factor laboral el más elevado. ¿Sí? Insisto, acá hacemos análisis de estructuras. En los sectores donde el costo de las materias primas constituye un porcentaje importante en los costos totales, el margen de utilidad bruta sobre ventas dependerá principalmente de la diferencia entre el costo de la materia prima y el precio de venta de los productos terminados. Habrá que tener en cuenta qué tipo de materias primas que se utilizan y si es nacional o extranjera, las regulaciones que pueden afectar a su precio, como por ejemplo impuestos, políticas cambiarias, inflación, etcétera. Cuando el factor laboral es elemento de costo dominante, será también más importante para determinar el margen de utilidad. Acá también se investigan las regulaciones, como por ejemplo los costos, las paritarias, los convenios, colectivos de trabajo, etcétera. ¿Sí? Bueno, para seguir estudiando el sector, ¿qué más tenemos, chicos? Tipos de productos que fabrica el sector. ¿Sí? Acá debemos considerar todo tipo de especificaciones sobre los productos del sector, como ser posible uso comercial o industrial. De existir subproductos, destacar su importancia. Fundamentalmente, en este punto, tratamos de establecer si en el sector existe una demanda de tipo vegetativa o dinámica. Bueno, ¿qué es la demanda vegetativa o dinámica? Demanda vegetativa se da en determinados productos en donde la demanda se relaciona totalmente con las variaciones de la población. Por ejemplo, aumento o disminución de la demanda de textil, si disminuye o aumenta la población y sus necesidades. En cambio, la demanda dinámica es aquella que genera nuevos consumos. Por ejemplo, ante un aumento del consumo de acero, debemos suponer también un aumento en la producción de autos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una demanda dinámica. No tiene que ver, insisto, con el crecimiento de la población. ¿Sí? En caso de tener una demanda vegetativa, tendremos una rentabilidad más estable, pero no tan alta como si estuviéramos en la demanda dinámica. También, chicos, acá hay relaciones de riesgo. Si yo produzco productos alimenticios para una determinada población, acá yo sé que todo lo que produzca se va a colocar en el mercado. En cambio, si tengo una demanda dinámica, va a haber bienes con mayor riesgo. ¿Sí? Por eso también su tasa de rendimiento va a ser distinta. Lo que ocurre es que en épocas de crisis estos bienes son los primeros que resienten, por lo que el consumo no es indispensable. Me estoy refiriendo a los bienes de demanda dinámica. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando esto también. Análisis de las motivaciones que faciliten su evolución. Bueno, trataremos de recopilar información que se refiere a las características del mercado y de la competencia, así como todos los elementos que tengan incidencia sobre la cantidad de la demanda, los precios del producto. Los principales elementos de análisis del mercado son el consumo y la satisfacción de la demanda y la extensión del mercado. Cuando hablo de consumo, los datos sobre producción, importación y exportación y los cambios en las existencias. Determinar el consumo es una forma grosera también de determinarlo. Muchas veces, debido a la falta de información, piensen, chicos, que en nuestro país no tenemos estadística. Los americanos tienen estadística de todos, nosotros no, carecemos de ciertos datos. Entonces, se suele aceptar el llamado consumo aparente, que resulta de restar a la producción el saldo neto de las exportaciones. ¿Sí? Entonces, las exportaciones es lo que se consume afuera, entonces me queda lo de adentro, menos las importaciones de un determinado producto. Entonces, de esa manera armo, ¿sí?, lo que fuera el consumo aparente. Satisfacción de la demanda. Deberá indicarse en qué forma han sido satisfechos los consumos por parte de la producción nacional y la importación. También es importante determinar la causa de la demanda insatisfecha, siendo necesarios establecer si se debe a causas transitorias o a la falta de capacidad de producción o dificultades en la importación. ¿Sí? Bueno, y después la extensión del mercado. Deberá delimitarse las zonas de influencia del mercado, si es nacional, regional, etc.
Es necesario a la vez establecer las características de la demanda dentro de este mercado, es decir, ubicar cuáles son los sectores que consumen este producto. Bueno, vamos acá. Pasando ahora del análisis de la competencia, diremos que los puntos más sobresalientes que deben ser analizados son análisis de la estructura de la oferta. Será fundamental para el análisis la determinación de la incidencia que cada producto tiene, así como tipo de competencia, precios, calidad, servicios, complementos, etc. Es importante analizar cómo se distribuye el mercado y los factores que influyen en esa distribución. Bueno, ya vamos por el final, chicos. Capacidad instalada en el sector. Ya hablamos, si seguimos analizando ahora el sector. Capacidad instalada en el sector. Normalmente es un dato que aparece dado por la propia empresa a través de la memoria. Recuerden, memoria, en las reseñas informativas aparece la capacidad de planta y el grado de aprovechamiento. La capacidad de producción de los principales productos se mide sobre la base de cantidad de unidades que se puedan producir. Una vez establecida la capacidad, será necesario explicar el modo de cómo se hace esa producción. Se aclaran los principales tipos de máquinas o sistemas utilizados. Se estudiará posteriormente el grado de aprovechamiento de esa capacidad. De existir la medición de la capacidad ociosa y las causas que la originan. Análisis de las perspectivas sectoriales a corto, mediano y largo plazo. Chicos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que me está diciendo de este análisis, ¿qué es lo que está surgiendo? Las posibilidades del negocio hacia el futuro. ¿Sí? Yo cuando saco mis conclusiones, veo qué es lo que pasa en ese sector, ¿sí? Y en base a eso veo la empresa que estoy analizando puntualmente cómo puede ser influenciada por el sector, ¿sí? Bueno, si se toman nota de todos los elementos de análisis, se podrá formar un juicio sintético sobre la evolución y sobre las perspectivas que en general brinda el sector. Es aconsejable que las mismas se expresen desde el punto de vista del corto plazo. Corto plazo estamos hablando de un año, del mediano plazo y del largo plazo. A más de un año, y del largo plazo estoy hablando de 5 años. Piensen, chicos, que en otros países ¿sí? Se tienen datos de todo esto a más años. ¿Sí? Hay empresas que proyectan su información a 20 años. ¿Sí? Nosotros no tenemos esto. ¿Por qué, chicos? Porque en general, como nosotros tenemos problemas inflacionarios, es muy difícil armar proyecciones de tan largo plazo. Bueno, particular referencia se hará a la capacidad del sector para retribuir a los titulares del patrimonio. Acá que me estoy hablando cómo hago para pagarle dividendos, cómo genero utilidades, cómo genero flujos de fondos y cómo retribuyo a los titulares del patrimonio, o sea, a los inversores. Este juicio acerca de las perspectivas del sector están basadas principalmente en las condiciones generales de mercado, en el proyecto de expansión de la oferta y en la evolución de la demanda, analizando la elasticidad ingreso y la elasticidad precio. Esto por un lado. Entonces, estos serían los pasos que yo tengo como para poder analizar los aspectos, los elementos que tengo como para poder analizar el sector. Insisto, no hay un procedimiento especificado para hacer paso por paso, pero todas estas cuestiones las tengo que tener en cuenta. Por último, el análisis del estado consolidado sectorial permite establecer para el sector todos y cada uno de los conceptos antes analizados, en forma tal que se pueda comparar la empresa analizada en particular con ese todo sectorial. De esta manera, saber si la posición de la empresa es buena o no, si el grado de penetración se mantuvo en tiempo, unidades de una empresa, total de unidades del sector, etc. En definitiva, comparar los valores básicos de cada empresa con respecto a los totales del sector para poder diagnosticar en qué situación se encuentra la empresa con respecto a su contexto. Bueno, esto ya finalizando lo que es todo este análisis, ¿sí? De lo que es el análisis sectorial. Bueno, chicos, en resumen,
Dejo de compartir acá y miramos el resumen. Esperen un cachito, ahí estamos. Espero que me pongan otra vez la camarita. Acá estamos. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, cuando vamos a analizar, como les decía al principio, las empresas están insertas en un contexto económico que va a depender de sus domicilios y va a depender de cómo producen y cómo comercializan sus bienes. Entonces, voy a analizar en forma macroeconómica, de acuerdo al domicilio, todo el conjunto de regulaciones, todas las situaciones que pueden influenciar. Por otro lado, si si coexisten con otros mercados porque compran insumos o porque exportan, también es necesario analizar todo esto. No solamente voy a estar analizando los estados contables, sino que voy a analizar ese contexto para poder entender el por qué tomaron las decisiones los directores. Los directores, insisto, no viven en una isla, viven en este contexto. Entonces, va a haber muchas de sus decisiones que tienen que ver, ¿sí?, con ese entorno macroeconómico. Por otro lado, ¿qué otra situación tengo que ir a mirar? Esas empresas están insertas en un sector. Entonces, tengo que ir a mirar de lo macro a lo sectorial. Ahí vimos una cantidad de aspectos a tener en cuenta para poder analizar lo que fuera el sector, que es lo último que les fui leyendo. Entonces, me voy de lo macro, me voy a lo sectorial. En lo sectorial veo qué pasó con ese sector en particular, ¿sí? Miramos todas las partes. Entonces, miramos el sector en particular. Y por último, ¿qué es lo que vamos a mirar? Las etapas de la empresa. Una etapa experimental, una etapa donde empiezan a crecer, la maduración y la declinación. Entonces, esto también me va a influenciar en cómo estoy administrando y me va a hablar también de cuál es la habilidad de ese conjunto de administradores. Entonces, cuando hago este análisis, insisto, analizo todo lo que fuera el contexto, analizo en qué etapa está la empresa y en base a eso trato de interpretar todos los ratios que sacamos cuando analizamos los estados contables. ¿Por qué? Porque los estados contables reflejan, ¿sí?, las consecuencias de las decisiones del directorio. Y el directorio toma esas decisiones teniendo en cuenta todas esas variables que vimos anteriormente. ¿Estamos? Entonces, me ayudan a entender y a explicar. Por otro lado, vimos que hay indicadores que me pueden decir qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, acá también tengo que ver con toda esa información, poder analizar la perspectiva futura, ya sea primero del sector, no, perdón, primero de la economía, cómo va esto a influenciar en el sector y en la empresa en particular. Entonces, de esa manera también me permite, ¿sí?, hacer proyecciones. Piensen que estas proyecciones, ¿sí?, tienen que ver con la capacidad de generar beneficios y flujos de fondos. Esto por un lado. Ahora, chicos, acá yo siempre hago esta aclaración. ¿Qué es? Esto tiene que ver mucho con la política. Nosotros, ustedes siempre recuerden, nosotros somos técnicos, entonces tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles, porque si nosotros nos dejamos influenciar por diferentes ideas políticas, podemos llegar a conclusiones erróneas y le podemos hacer perder dinero, rentabilidad, puestos de trabajo a las empresas. Entonces, insisto, acá tenemos que ser lo más técnicos, lo más objetivos posible y nutrirnos de información con distintos aspectos políticos para llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Estamos? Preguntas con esto, chicos. Es medio pesado esta parte. No hay en ningún libro, no está totalmente desarrollado. Yo fui picoteando un poco de cada uno de los libros, ¿sí? Y trabajé también con artículos, ¿sí?, para poder verlo. Preguntas con esto, chicos, ¿no? Bueno, clase que viene, clase que viene. Termino de redondear el circuito económico financiero, que ustedes ya lo vieron en la práctica, va a ser muy sencillo. Y empezamos a trabajar con la unidad número 10, análisis de la entidad económica y de las entidades individuales. Por favor les pido, dentro de lo que es el aula virtual que tenemos, hay un artículo que lo elaboró gente de la cátedra. El artículo se llama
bueno, están dentro de los cuadernos de análisis de estados contables, información sobre entes relacionados. Estamos acá hablando de grupos económicos. Hay un trabajo que lo hizo la contadora Estela Rodríguez, que ahora está jubilada, ya no forma más parte de la cátedra, y la contadora Carolina Cannabis, que ella sí es profesora adjunta y forma parte de la cátedra. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante donde vamos a ver información de grupos económicos. Entonces, les pido por favor que ustedes lo tengan a mano. Yo no voy a hacer separata con lo que trata ese cuadernillo. Estamos porque ustedes pueden bajarlo directamente de lo que fuera la página, sí, el aula virtual nuestra. Entonces les pido por favor que lo bajen, es un material muy interesante, va a trabajar con el tema de las NIC y demás. Y es algo que ustedes en general en las otras materias no lo ven. Si bien en Conta 3 se ve algo, pero se ve en forma parcial. Entonces les pido, clase que viene, bájense en el cuadernillo y obviamente para el examen final lo tienen que haber leído, lo tienen que manejar al cuadernillo este. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Preguntas con esto? ¿No? Bueno, la semana que viene entonces empiezo hablando de grupos económicos, nuestra normativa local y después relacionamos con lo que es las empresas que cotizan en bolsa. De nuestra normativa local, ustedes vieron algo en Conta 3, ¿sí? Cuando vieron consolidados y demás. Entonces, vamos a trabajar desde ahí a las empresas que cotizan en bolsa, cómo aparece la información, cómo analizarla, etcétera. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias.